Continuamos con nuestro curso de semiconductores. Vamos a calcular el potencial interconstruido de la unión p-n. Tenemos un diodo que es una unión P y N, es decir que en este pues tenemos un nivel de Fermi constante en la unión, dado que estamos en equilibrio termodinámico, y vamos a tener un nivel intrínseco que cae a la mitad de la banda prohibida. Entonces, este nivel intrínseco pues sigue a las bandas de esta manera, mientras que el nivel de Fermi es constante. Por lo tanto, esta altura de barrera que podemos observar, que es esta misma que requieren los electrones para cruzar de la capa N a la capa P, es la misma que se dibuja aquí en el nivel intrínseco. Es por ello que es esta energía más esta otra diferencia de energías. Por lo tanto, a este potencial interconstruido va a ser igual a Fn más phi Fp. ¿Ok? Donde Q phi Fn es la diferencia entre el nivel de Fermi en la capa N y el nivel intrínseco, mientras que en la capa P es el nivel intrínseco, el nivel intrínseco menos el nivel de Fermi. Y bueno, vamos a recordar la concentración de portadores en la capa N, es decir, que tenemos la expresión de N0 en equilibrio es igual a Ni por la exponencial de EF menos EI entre Kt. Y esto a su vez, antes tendríamos que definir esta energía que es básicamente Qfn va a ser igual a EF, va a ser igual a EI menos EF. Y también recordar que en equilibrio la concentración de portadores libres, en este caso de electrones libres, va a ser aproximadamente la concentración de donadores. Y por lo tanto nos queda la expresión de la siguiente manera: N0 es igual a Ni por la exponencial de menos Q phi Fn entre K, donde K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura en grado Kelvin. Y bueno, de esta expresión pues podemos despejar, digamos que Ni va a pasar dividiendo y tenemos que Nd, recordar que N0 es igual a Nd, Nd entre Ni va a ser igual a la exponencial de menos Q phi Fn sobre Kt. Aplicando logaritmo natural de ambos lados, vamos a tener que el logaritmo natural de Nd entre Ni va a ser igual a menos Q Fn entre Kt. Y bien, ya tenemos una expresión, simplemente podemos despejar este potencial, y nos quedaría que phi de Fn va a ser igual a menos Kt sobre Q por el logaritmo natural de Nd entre Ni. Esta es nuestra expresión. Y lo mismo hacemos para la capa P. En la capa P pues tenemos la diferencia entre EF menos X. En la capa P tenemos lo mismo. Recordar que la concentración de huecos en equilibrio va a ser aproximadamente Na, y esto a su vez va a ser igual a Ni por la exponencial de Ei menos Ef sobre Kt. Ahora bien, tenemos que Q de phi Fp va a ser igual a Ei menos Ef, tal cual se encuentra aquí en la capa P. Miren, como podemos observar del diagrama, aquí está Ei. Muy importante aquí recordar que aquí tenemos Ei y este es Ef, Ei menos Ef. Y pues bueno, seguimos el mismo procedimiento y vamos a encontrar que phi de Fp va a ser igual Kt entre Q, que este es el voltaje térmico, al logaritmo de Na entre Ni. Y ya tenemos una expresión también para la diferencia entre el nivel intrínseco y el nivel de Fermi. Por lo tanto, ya tenemos una expresión de la capa P y de la capa N. Simplemente tenemos que sumar estos potenciales para encontrar la altura de barrera, esta altura de barrera, ¿ok? Que es igual a esta misma. Es la que se requiere para que los electrones pasen de la capa N a la capa P. Y bueno, si sumamos, tenemos que el voltaje interconstruido va a ser igual a Kt entre Q por el logaritmo natural de Nd entre Ni más Kt entre Q por el logaritmo natural de Na entre Ni. Con un poco de álgebra y propiedades de logaritmos vamos a encontrar que el potencial interconstruido va a ser igual a Kt entre Q por el logaritmo natural de Nd entre Na
sobre NI cuadrada. Y esta es nuestra expresión para el potencial interconstruido. Es decir, que la altura de barrera depende logarítmicamente de las concentraciones tanto de donadores como de la concentración de aceptores. Y bueno, es todo en este video. Gracias.